Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es María José Rivera y bienvenidos al primer episodio de Entrevístate de la nueva temporada del Tecito. Estamos muy contentos de haber regresado. De hecho, queremos contarles que empezamos este proyecto hace casi un año con 5 integrantes. Hoy en día somos 35 personas en el equipo. Y eso se ha dado gracias a todo el apoyo, al cariño que nos han dado a lo largo de estos meses. De hecho, estamos muy contentos de ver que tenemos la oportunidad de regresar con nuevas ideas, con totalmente nuevos proyectos, novedades. Bienvenidos a todos los que ya se están uniendo. Ya somos 11, hemos empezado súper bien esta entrevista. Bueno, quería comentarles que hoy vamos a poder conversar de un tema de suma importancia y sobre todo un tema internacional, regional, que llama la atención, y es la migración venezolana en Latinoamérica. En ese sentido, hoy contamos con la presencia de un invitado de lujo. Él es Ángel Arellano, él es doctor en ciencia política, es periodista, es autor del libro Venezolanos en el Uruguay y es coordinador de Florecer Lejos. Así que, dicho esto, habiendo dado esta pequeña introducción, voy a llamar a Ángel para que se pueda unir a este episodio del Tecito. Listo, ya lo hemos invitado. Si quieren podemos ir conversando. Bueno, de hecho acá tenemos... Hola Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, a Este Político. ¿cómo te va? ¿Cómo ¿Qué te va? tal? Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, buenas noches aquí en Uruguay, buenas tardes en Perú. Buenas tardes, noches. Así es. ¿Me puedes ver bien? ¿Me puedes escuchar bien? Sí, bastante bien. Y los comentarios y esto también los puedo ver. Perfecto. Acá tenemos un público bastante hablador, así que vamos a estar conversando a lo largo de esta entrevista. Bueno, primero que nada queremos darte un especial agradecimiento por acompañarnos hoy. Hoy es nuestro primer episodio después de que nos dimos un break y tenemos el gusto de estar contigo para hablar de un tema que definitivamente es de interés de todos nosotros. Así que para poder empezar, cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Ángel Arellano? A ver, ¿me escuchas bien? Sí, Porque perfecto. no sé, tenía un problema con el wifi, pero ahora creo que ya se arregló. Bien, me hacía una pregunta, ¿no? Sí, para empezar, de hecho creo que estás tomando un tecito, excelente. Quiero preguntarte acerca de ti, que nos comentes quién es Ángel Arellano. Acá estamos en un té de amigos, así que coméntanos. Bueno, bueno, primero, muchas gracias. Fue muy interesante conocer las distintas iniciativas que están haciendo jóvenes en la órbita de la ciencia política y del estudio de la política en Lima el año pasado, cuando estuvimos ahí presentando la revista Diálogo Político. Em, en principio, bueno, actualmente trabajo ahí en la Fundación Konrad Adenauer. Trabajo como coordinador de proyectos en su programa regional que trabaja con partidos políticos y promoviendo la democracia en la región, pero además también trabajo en el equipo editorial de la revista Diálogo Político, que fue la revista que presentamos en noviembre, si no me equivoco, en Lima, el 16 de noviembre en Lima, 16 de noviembre del año pasado. Y bueno, que la pueden seguir a través de @dp Latinoamérica. En esa cuenta, en @dp Latinoamérica, que ahí tienen el link, dialogopolitico.org, van a encontrar el link para descargar los dos libros de los que tú comentaste al principio, Venezolanos en el Uruguay y Florecer Lejos de Casa, que son los dos libros en los que he estado involucrado para narrar un poco la historia de los venezolanos en el exilio. Bueno, yo soy periodista, me formé como periodista en Venezuela, después me dediqué fundamentalmente a trabajar en el área de comunicaciones, en el área de relaciones públicas, en la administración pública y después en el Parlamento Nacional. Eh, Posterior a eso me dediqué fundamentalmente a estudiar ciencia política. Hice mi maestría en Venezuela y después migré a Uruguay ya hace 6 años, donde seguí haciendo estudios de posgrado sobre el asunto, ¿no? Sobre la ciencia política. Digamos que desde el punto de vista académico trabajo temas más relacionados al desarrollo territorial, a la concentración de poder, temas, digamos, vinculados con democracia, centralización, etcétera. Pero por temas, digamos, de formación profesional,
el periodismo se impuso para trabajar el asunto de la migración, porque también soy migrante, obviamente. Entonces había como la inquietud de perseguir esa información, de investigar un poco, y de ahí fue donde surgieron esas publicaciones. Excelente, entonces definitivamente vamos a tener la oportunidad de conversar a fondo esto, sobre todo por tu expertise, y eso nos permite entrar de lleno al tema. Bueno, empezando con un poquito de cifras. Según Plan Internacional, aquí Perú es el segundo país receptor de migrantes venezolanos después de Colombia, y actualmente tenemos 1.4 millones de venezolanos aquí. Entonces, mi pregunta es, ¿qué país de Latinoamérica consideras tú que ha sido o que ha tenido un mejor sistema de recepción de migrantes venezolanos? Uf, eso es todo un tema. ¿Qué país de Latinoamérica ha tenido la mejor política de recepción? Yo diría, agregaría ahí, entre paréntesis, e integración de los migrantes. Eh, bueno, un comentario. Nosotros en la Fundación Konrad Adenauer en 2018 apoyamos una investigación que se dedicaba básicamente a investigar eso, pero en los países del Mercosur, que además son los países donde más hay avances en ese sentido. Son los países del Mercosur los que de alguna manera reciben más rápido y mejor desde el punto de vista legal a los venezolanos. Por una razón muy sencilla. Venezuela, si bien fue suspendida, digamos, las condiciones políticas de Venezuela, los atributos políticos de Venezuela fueron suspendidos en el Mercosur. Los derechos sociales que tenía Venezuela como parte del bloque, no. Entonces, como el bloque del Mercosur promueve la libre circulación de sus ciudadanos, eso permitió que los países del Mercosur pudieran diferenciarse del resto de los países de la región en cuanto a la recepción de los venezolanos. Naturalmente con Colombia hay una situación distinta, bueno, por un movimiento pendular migratorio de larga data, pero además por ser Colombia el receptor mayoritario, ¿no?, de la migración. En ese sentido, cuando estuvimos investigando sobre los países de América Latina, cómo recibían a los venezolanos, cuáles eran los que, digamos, los que de alguna manera eran más amables en cuanto a los trámites, etcétera, etcétera, Uruguay fue el que mejor puntuó, porque pedían la menor cantidad de trámites y te entregaban la cédula, digamos, lo más rápido posible. Es el país de América Latina donde el venezolano recibe su cédula más rápido. Le dan una cédula provisoria, es decir, no es que te dan un permiso de circulación, creo que en Colombia se llamaba PEP, yo no sé si en Perú también se llamaba PEP, me queda la duda, me parece que sí, creo que hay algo parecido, así como un PEP en Perú. No es que te dan un permiso para que puedas estar un tiempo ahí, no, sino que tú llegas y lo primero que hacen es darte una cédula provisoria que tiene una vigencia de 2 años, y con esa cédula tú puedes trabajar, puedes firmar contrato, tienes todos digamos, los derechos económicos y sociales que tiene un ciudadano uruguayo común, por ser parte del bloque del Mercosur. Entonces, en ese sentido, estaría de primero Uruguay, de segundo Argentina, de tercero Brasil y de cuarto Paraguay. En cuanto al Mercosur, naturalmente han existido algunos cambios bastante importantes, ¿no? Por ejemplo, migrar al Perú no es lo mismo hace 5 años que ahora, cuando para el Perú ha representado una crisis importante la recepción de tantos cientos de miles de venezolanos. Es lo mismo que pasa con Colombia, es lo mismo que pasa con Ecuador. Yo en estos días puse un tuit, capaz que lo consigo por aquí. Yo en estos días puse un tuit sobre los países que le piden visa a los venezolanos a la luz de lo último que pasó con México. No sé si lo viste, que México ahora también nos va a pedir visa. Creo que, no sé si ya entró en vigencia. Me parece que entraban estos días en vigencia, el 23, el 25, una cosa así. Lo debo tener por aquí, y ya te lo leo. Mira, aquí está. Países de América que piden visa a los venezolanos: Canadá, Chile, Cuba, Curazao, Ecuador, Estados Unidos, México, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Islas Británicas, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, y ahora México, que se sumó a ese cuadro. Es decir, son más los países que nos piden visa en nuestro propio continente que los que no nos piden nada, ¿no? Que no. Dentro de los que no Claro. nos piden nada están los del Mercosur.
Y aprovecho que nos estabas mencionando acerca del Uruguay como el país que tiene mejores políticas al respecto. Mencionaste la integración. Desde tu experiencia, ¿qué políticas de integración tiene Uruguay que a ti particularmente te han llamado la atención? Bueno, la principal política de integración que lo diferencia del resto de los países es la ley 19.000, no sé cuánto, ahora se me olvida, que se votó en octubre de 2014 y entró en vigencia inmediatamente después. Y es una ley que le da automáticamente a los ciudadanos del Mercosur la residencia legal permanente. Es decir, con todo esto que te había comentado de que los venezolanos todavía tenemos los derechos sociales en el Mercosur, a pesar de que estamos, de que el gobierno está bloqueado políticamente ahí, eh, eso nos permite a nosotros tramitar con una facilidad diferente a la del resto de los países, digamos, de los ciudadanos no miembros del Mercosur, con una rapidez diferente y con una, digamos, a ver, todas las residencias permanentes, todas las residencias legales permanentes para los venezolanos están aprobadas, salvo que se demuestre lo contrario. ¿Me explico? Es decir, salvo que Ujú. haya algún problema. Que en realidad la lógica es diferente en todos lados, ¿no? En todos lados, bueno, todas están negadas, salvo que usted presente todos los requisitos y está aprobada. Acá, digamos que la lógica es, hay una ley que automáticamente la concede, tienes que traer algunos requisitos, pero tampoco es que son unos requisitos excluyentes, no es que si no presentas los requisitos cuando llegaste te tienes que ir, no. Es que tienes un plazo sumamente generoso, en principio de 2 años, que puede ser prorrogable, si no me equivoco, por 1 año más, y eso te permite, bueno, obviamente en 3 años regularizar tus papeles, regularizar tu situación. Que en realidad, ¿cuáles son estos papeles? Dirás, ¿no? Bueno, ¿cuáles? A diferencia de algunos países quizás un poco más complicados, como la visa de responsabilidad democrática en Chile, ni hablar con algunos trámites que se piden ahora en Centroamérica, como en Panamá, etcétera. Nada más te solicitan tu partida de nacimiento, tu certificado de antecedentes penales. Antes, eh, antes solicitaban, si no me equivoco, la carta de residencia, pero ese documento lo dejaron de pedir. Básicamente esos son como que los dos grandes, como que los dos grandes, no, perdón, como que los dos documentos civiles que tienes que entregar en Uruguay. Entonces, claro, si bien en Venezuela es sumamente difícil sacar cualquier tipo de papel, bueno, la partida de nacimiento y los antecedentes penales, en 3 años lo vas a sacar, o lo puedes sacar, salvo que, no sé, que seas una persona políticamente expuesta y tengas otra situación, esa persona entra por condición de refugiado, que el marco de acceso al refugio es más o menos parecido en casi todos los lugares, etc. Ujú. Entonces, bueno, podríamos resumir que en el caso de Uruguay y Argentina, los migrantes venezolanos tienen más oportunidades de migrar y hacer los trámites con facilidad. Pasando a la siguiente pregunta, hablando un poquito más acerca de las entidades internacionales, específicamente de las Naciones Unidas, en enero de este año, el Consejo de Seguridad ha demostrado que tiene opiniones divididas al respecto de cuál es la mejor solución con la crisis humanitaria, económica, política que está pasando Venezuela. Entonces, de manera concreta te pregunto, ¿realmente qué tan exitosa ha sido la intervención internacional en Venezuela? ¿Qué tan exitosa ha sido la intervención internacional? Bueno, intervención, a ver, como estamos hablando entre politólogos, hay que definir qué es intervención internacional, ¿no? Porque no Yo, hay... yo, yo soy estudiante de Derecho, pero me gusta Ah, mucho la bueno, política, así que bien, coméntanos un poquito de ello. bien. Bueno, capaz, el que escucha intervención internacional se imagina, no sé, a unos soldados entrando por la frontera con unas escopetas. Claro, No no ese es el tanto, ¿no? caso, digamos, de alguna manera con la presión de la comunidad internacional sobre el gobierno, ¿no? Con las medidas fundamentalmente de sanción, las sanciones económicas, las medidas de carácter económico, en el ámbito digamos, de la limitación del libre acceso de personas asociadas al régimen de Venezuela o vinculadas directamente con el régimen de Venezuela, porque no solo son funcionarios, sino hay empresarios, hay familiares, hay toda una gama, hay toda una fauna dentro del chavismo que está, digamos, estudiada y revisada con diferentes vínculos, digamos, ilegales, etcétera, que son los que, digamos, son
las principales víctimas de esas sanciones. Es decir, que no son sanciones a mí o al común denominador de la sociedad venezolana. Son fundamentalmente para estas personas que están al margen de la ley porque han cometido, digamos, actividades delictivas. Incluso utilizar la palabra víctima me parece bastante hipócrita. En realidad no son víctimas, son personas que han cometido un delito y que por eso no los quieren en algunos lugares. Punto, se acabó. Básicamente es eso. Eso obviamente ha tenido una afectación importante en el país, porque el país ha perdido su capacidad de negociación con el mundo, pero es que el chavismo ha perdido su capacidad de negociación con el mundo. Incluso ahora que estamos ante una nueva, de alguna manera, ante una nueva ola de gobiernos de izquierda en la región, vemos como algunos gobiernos de izquierda que antes muy probablemente hubiesen sido los mejores amigos, los best friends del chavismo, hoy en día muchísima gente se desmarca, porque el chavismo en la región se ha consolidado como una mala palabra, ¿no? Que te digan chavista es poco menos que un insulto, porque está fuertemente asociado a situaciones irregulares, a represión, autoritarismo. Entonces, este tema de que, bueno, la discusión sobre cuáles serían las medidas apropiadas para la intervención en el país o para ayudar desde los organismos multilaterales para que Venezuela salga de su problema. Bueno, a mí me parece que la comunidad internacional ha hecho lo que ha tenido que hacer en muchos puntos. Por ejemplo, las sanciones económicas son un punto importante, la limitación de circulación de esta gente ha sido un punto importante, la condena y exclusión de foros internacionales ha sido bastante importante. Sin embargo, naturalmente hay un componente ahí que está faltando, y es el componente local, el componente interno, es decir, la propia sociedad venezolana, que de alguna manera se ha organizado, o por lo menos la sociedad contraria al chavismo que se ha organizado en torno de la oposición, y le ha costado diseñar un camino contundente para salir del chavismo. Pero a mí me parece, personalmente, ¿no?, creo que la comunidad internacional ha dado señas contundentes con respecto al caso de Venezuela. Es decir, en la región desde hace bastante tiempo se habla muchísimo de Venezuela, no desde hoy, no desde ayer. Venezuela es un país que está en la lupa de mucha gente dentro de la región y fuera de la región. Hay gente que está de acuerdo con lo que pasa con Venezuela, hay gente que no está de acuerdo, que me parece que somos la gran mayoría con lo que pasa, con lo que pasa en el país. Ahora hay una suerte de situación de pseudo normalización de la economía, con la dolarización de facto de la economía. Sin embargo, las grandes mayorías están pasando hambre y pasando penurias y muchísimas situaciones que obviamente la sociedad democrática internacional condena constantemente. Tengo algunas repreguntas de lo que mencionabas, pero por temas de tiempo me gustaría pasar a un tema bien importante que se discute mucho aquí en Perú, y es, considerando la dificultad que nos has comentado, que muchos ciudadanos venezolanos tienen para acceder a diferente documentación que los identifique, ¿qué tipo de control migratorio y de seguridad deben tomar los países receptores de migración venezolana? Porque como tú has mencionado hace un momento, existen muchas personas que salen de Venezuela y no necesariamente están en un lugar de manera legal o cometiendo, digamos, cuestiones no tan positivas para un país. Entonces, a tu perspectiva, ¿cuál es el mejor control que podría tener un país? Tú ya dijiste que las visas en la mayoría de países están, pero ¿qué otro control podría ser más, digamos, un punto salomónico? Como ¿qué mayores, a ver si entiendo la pregunta, digamos, cuáles serían los controles ideales que deberían poner los países para canalizar la migración venezolana? Bueno, o sea, para el país, digamos, y para los venezolanos, ¿no? Porque tampoco tan rígido para claro, alguno de los dos. Bueno, arrancamos la respuesta con lo que diría un economista, ¿no? Es relativo. Yo pienso que depende del país, porque naturalmente, viéndolo, si estuviéramos en Lima, bueno, en tu caso que estás en Perú, pero yo lo veo desde una óptica de un país que tiene una migración bastante controlada y organizada. No es la situación de Perú, Ecuador, Colombia, que son países que se han, desbordado con la migración venezolana, pero depende de dónde se mire, ¿no? Yo creo que no es lo mismo, no va a ser lo mismo la política pública que puede diseñar el Perú para absorber, para integrar, para controlar la migración venezolana que llega al país, que la política que puede desarrollar un país como Argentina
o como, no sé, como Canadá o como El Salvador, etcétera. Eh, a mí me parece, personalmente, ¿no? Como lo subrayo, porque no es una posición institucional, obviamente, pero yo creo que el tema de las visas hay que mirarlo con mucho cuidado, porque las visas a veces terminan complicando situaciones humanitarias que después cuesta muchísimo resolver. A veces las visas terminan empantanando la situación. Y lo comento por lo mismo que pasó con Chile. Es decir, yo recuerdo estar viendo la conferencia que daba el presidente Piñera anunciando la visa de responsabilidad democrática, que nosotros creíamos que iba a ser algo bastante beneficioso. Y bueno, cuando nosotros, a ver, personalmente me tocó entrevistar a muchos venezolanos en Chile, cuando estaba con el proceso del libro, etcétera, el proceso del post-libro, en realidad, escribiendo otras cosas, y comentaban que, bueno, que lo que hizo fue complicar la situación. Ahora, me tocó también estar justamente con la persona que se encarga del área, con el director de migraciones del gobierno de Chile, que estuvo en la presentación de Florecer Lejos de Casa en Santiago de Chile con nosotros, y además hizo unos comentarios impresionantes, muy informado sobre la situación venezolana, y el tipo decía, bueno, es que si nosotros no implementamos esto se nos sale de mambo. Entonces, dependiendo de donde se mire, ¿no? Chile tuvo que tomar esa decisión para de alguna manera ordenar la migración, porque partamos de una variable contextual que es muy importante, y también para mirar un poco la película hacia atrás. Recuerden que todos estos países de la región no estaba ninguno preparado para esta hemorragia de venezolanos, ¿no? Ni para la hemorragia venezolana ni para la hemorragia de ninguna emigración en la región. Es decir, esto es una región en vías de desarrollo. Aquí no hay países ricos, aquí no hay clases medias recontrafortalecidas. Es decir, los países de nuestra región son países que más bien están generalmente pidiendo ayuda a las naciones desarrolladas para resolver algunos problemas. Es la verdad. Duele, hay gente que dice, bueno, pero no seas tan duro, pero es la verdad. Nadie en su sano juicio diría no, porque la América Latina rica tiene suficientes recursos, infraestructura y capacidad como para absorber esta migración. Mentira. Si un país como Alemania recibió casi 1 millón de sirios y tuvo una crisis social tremenda, un shock social tremendo, imagínense un país como Colombia, que es infinitamente más pobre de recursos, recibiendo 1.800.000 venezolanos, casi 2 millones de venezolanos. La comparación se cae de Maduro. Entonces, yo creo que a veces el exceso de trámites no ayuda a que el migrante se integre rápido, a que el migrante se ubique. A ver, rápidamente, cierro la respuesta. ¿Qué es lo que busca una persona cuando migra? Una persona que migra, en el caso de la migración forzosa, que es nuestra condición, personas que salimos del país porque en el país no podíamos cumplir, digamos, nuestras expectativas, porque salimos huyendo de la situación política, porque de alguna manera no pudimos seguir o estudiando o trabajando, o personas que salieron secuestradas, etcétera. Hay millones de casos. Entonces, esas personas que salieron son personas a las que les cuesta mucho tener todos sus papeles en regla, personas a las que les cuesta mucho tener todos los recursos necesarios para hacer una migración ordenada, planificada, regularizada, ¿no? Que es el ideal detrás de estas visas, que tú digas, bueno, yo voy a volar tal día y voy a acceder por tal aeropuerto y me voy a quedar en tal hotel tales días mientras comienzo mi proceso, aquí llevo los papeles, con esto pago los recaudos consulares, etcétera. Eso, que es la migración normal, en el caso de los venezolanos, que tienen digamos, gente que salió caminando, ¿verdad? Es muy difícil esperar que eso suceda. Hay países en América Latina que han optado por esa vía y han terminado teniendo tumultos de venezolanos en la frontera y situaciones complicadas que resolver a través de, bueno, la asistencia internacional de OIM, de ACNUR, etcétera, porque se complica. Entonces, a mí me parece que en ese sentido el caso del Mercosur, de alguna manera creo que ha sido bastante exitoso, porque como puedes acceder bastante rápido a una cédula y a una normalidad, que es lo que busca el migrante. Al lugar que eligió para ir, quiere llegar, quiere estar en regla para poder trabajar, para poder firmar contratos, para poder aportar. Claro, quiere pagar sus impuestos, es como todo. O sea, quiere dedicarse a reconstruir su vida desde cero. Bueno, fácil se la ponga, mejor. Yo creo que en ese sentido, Uruguay por eso se despegó del resto de la región con esa ley que te comenté, que se aprobó en octubre de 2014,
otorgando de facto, o sea, otorgando automáticamente la residencia legal permanente, porque lo que hizo fue que todas las personas que migran para acá inmediatamente ya tienen su cédula. Entonces usted puede firmar un contrato, usted puede alquilar una propiedad, usted puede, etcétera, etcétera, pero además usted puede pagar impuestos, usted tiene que cumplir con sus responsabilidades sociales, etcétera. No es que no quedas en un limbo, que es lo que generalmente pasa en algunos sitios donde las condiciones para este tipo de migrantes son mucho más complicadas. Perfecto. Moviéndonos a la siguiente pregunta, y aprovecho también para decirle al público, nos están dejando preguntas en el box de preguntas. Si quieren dejar preguntas a Ángel, por favor anímense. Acuérdense que vamos a tener nuestra sección del público al final de la entrevista, así que empiecen a escribir sus preguntitas. Partamos de otro hecho que particularmente me llamó la atención aquí en Perú. Tú sabes que existen múltiples generalizaciones, no solamente con los migrantes venezolanos, sino en general. Pero las frases que se suelen utilizar son: los venezolanos nos quitan el trabajo, o los venezolanos o todos los venezolanos generan caos. ¿Tú qué le dirías a aquellas personas que creen esto o que dicen esto en voz alta sin más? Y es difícil. Yo recuerdo cuando estaba haciendo el libro de venezolanos en el Uruguay, que aprovecho y repito la publicidad para los que se conectaron hace poquito, lo consiguen en la página dialogopolitico.org, o si no en mi perfil. En mi perfil hay un Linktree, ahí ingresan y van a poder encontrar el link para descargar el libro, tanto el de venezolanos en Uruguay como el de Florecer lejos de casa. Cuando yo estaba haciendo el libro, había una encuesta, habían dos encuestas en realidad, que le preguntaban a los ciudadanos nacionales, bueno, en este caso a los uruguayos, la siguiente pregunta: en un contexto de crisis de plazas de empleo, o sea, en un contexto de crisis laboral, en un contexto de pocas plazas de empleo, ¿verdad? O de poco trabajo, ¿usted prefiere que los trabajos que queden, digamos, que las empresas que tengan trabajo en ese contexto contraten a extranjeros o contraten a ciudadanos locales? Y bueno, fue todo un revuelo en los noticieros en ese momento, porque había un 50 y pico por ciento, 57% si no me equivoco, algo así, por ahí cerca, casi 60, que había respondido no estar de acuerdo con que se lo dieran a los extranjeros, ¿no? Y después había otra encuesta que había puntuado también como 2, 3 puntos más arriba, algo así. Ahora no tengo exactamente la estadística en la cabeza, pero estamos hablando de principios de 2019, esta información, ¿no? Bien, entonces, el razonamiento que yo hacía en el libro era, bueno, si tú le preguntas a una persona del barrio, ¿no? Muchachos, bueno, se acabaron no hay más trabajo en el barrio, pero va a llegar no sé, una obra, un edificio que se va a construir en el barrio. Tenemos 3 familias de inmigrantes que recién llegaron y tenemos 300 familias del barrio de toda la vida que se quedaron sin trabajo. Ni los migrantes ni las personas de aquí. Muy probablemente buena parte de la comunidad te diga, bueno, vamos a priorizar a la gente que está aquí, que tiene toda la vida, y después veamos cómo acomodamos al resto. Por lo menos vamos a ir priorizando a las personas que tienen más tiempo acá y los vamos arreglando y después vamos arreglando al resto. Es bastante probable que encuentres esa respuesta, ¿no? Porque es una cosa lógica. Y bueno, saldrá alguien y dice, no, pero en realidad nosotros tenemos que abogar porque la integración de todos. Sí, ese es el ideal, suena bien, todos nos sentimos políticamente correctos cuando reflexionamos en torno a eso, está perfecto. Pero en la realidad, el ser humano prioriza de esa manera, ¿no? Tú priorizas a las personas que viven contigo por encima de una persona que acabas de conocer, es la verdad, por más buenas intenciones que tengas. Entonces, esa pregunta era medio complicada para justamente tener de verdad digamos, la radiografía de qué pensaban los ciudadanos, en este caso los uruguayos, sobre si le darían o no la oportunidad de empleo a los migrantes. Retomando el tema de que porque nos sacan el trabajo, a mí me parece que eso es una opinión que está bastante extendida, fundamentalmente en las capas de la sociedad con menos educación, por un tema de falta de información. También es verdad que en ese sentido los medios de comunicación creo que tienen que jugar un rol muy importante de combatir eso, porque es una afirmación falsa, y no solo es una afirmación falsa,
sino que ayuda a potenciar la xenofobia, la polarización y la lucha entre personas que son de aquí y personas que no son de aquí. En realidad es un sinsentido esa afirmación. Es verdad que en algunos lugares se han generado situaciones donde, por ejemplo, bueno, nosotros preferimos contratar a los venezolanos porque cobran menos y no importa lo que le pagues, porque si le pagas cualquier cosa, ellos van a trabajar y van a dar todo, y etcétera. Bueno, yo creo que juega un rol fundamental el Estado como regulador de las relaciones laborales, de, digamos, normalizar de que la ley sea lo mismo para todos, no importa si eres migrante o si eres un ciudadano local. Y ahí, nuevamente, tiene un papel central la identificación, la regularización y la integración desde el punto de vista legal de los migrantes, ¿no? Si todos tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Si todos podemos firmar contratos, si todos podemos trabajar, entonces, bueno, que sean, digamos, las personas que nos van a contratar o las instituciones donde nos estemos postulando quienes decidan por el perfil y no por tu condición. Porque sucede en muchos lados que entonces ves que la población migrante recién llegada, en el caso del Cono Sur, fundamentalmente venezolanos, cubanos, dominicanos, entonces son las comunidades que terminan trabajando de delivery, que terminan trabajando en las estaciones de servicio, que terminan trabajando de mozos, porque es donde se prolifera mucho el pago en negro, es donde hay mucho, digamos, mucha gente a la que capaz le pagan un sueldo mínimo y le arreglan con un poquito más fuera. Eso es el pago en sobre, eso se ve mucho en esos estratos. Entonces, en la medida que eso se regularice, no le va a pasar ni a un migrante, pero tampoco ni a un local. Tampoco a los locales, porque yo creo que la ley tiene que servir para todo. Perfecto. Tú comentabas hace un momento acerca de los medios de comunicación y de hecho también invitamos al público que comente si también lo han escuchado en algún punto. Tú te levantas aquí a las noticias, prendes la tele y lo primero que ves es banda de venezolanos asalta Chifa, ¿no? Acá en Perú. Ya, Ángel, esa noticia se repite lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Entonces se ha creado digamos, imaginario colectivo o estereotipo colectivo de que los venezolanos solo vienen a hacer caos. Y a experiencia personal he conocido venezolanos súper, súper, súper preparados que están en unos puestazos acá en Perú por su esfuerzo, ¿no? Y pues, sobre todo, de alguna manera también han tenido full apoyo con el tema de la documentación. Entonces, sí, definitivamente eso pasa. Y antes de movernos a la última pregunta de mi parte, porque ahora viene un poquito la interrogatoria del público, que ya nos han dejado las preguntas, estabas hablando acerca de, por ejemplo, la situación laboral de los venezolanos. Aquí, en cifras de Plan Internacional, el 54.8 sufren de explotación laboral trabajando más de 9 horas los 7 días de la semana. 77% de los hogares venezolanos viven en hacinamiento. 74% de ellos no tienen seguro de salud y el 57.7% se encuentran en situación irregular. Todas estas cifras parecen que se quedan en un papel, parece como si no lo viviéramos nosotros o si no estuviera cerca de lo que nosotros vivimos día a día. Así que te pregunto, con estas cifras en mente, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros que está viendo este live desde casa para apoyar o tratar de mejorar algo en esta situación de la migración venezolana? Bien, ahí te escuché un poco cortado la última parte, pero creo que entendí. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa situación? Bueno, espero poder responder Claro, las cosas nosotros rápido. desde casa. Uh-huh. Bien. Bueno, desde casa no creo que se pueda resolver nada. La gente tiene que ir hay que hacer lo que hay que hacer. Pero bueno, en principio, el rol de los medios. Es verdad lo que tú dices, yo lo viví en carne propia en Lima, ahora en noviembre, lo vi en un noticiero. Hubo un día así que no sé por qué razón, creo que estaba trabajando en el hotel y entonces puse el noticiero local para ver qué estaba pasando y estaba trabajando y vi una noticia así, en la ciudad no sé cuánto, al norte del Perú, no sé qué, pandilleros venezolanos, bla, 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 bla. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál es la noticia? ¿Es que son pandilleros venezolanos o la noticia es que son pandilleros? Porque una pandilla generó una situación, bueno, sí, una pandilla generó una situación, pero ese énfasis que tú dices, sensacionalista, fundamentalmente sensacionalista, lo digo como periodista con toda la responsabilidad, porque eso te lo dan en el semestre 1 de periodismo, tiene toda la intención de despertar, esto va a sonar muy fuerte, pero despertar morbo en la audiencia, una audiencia que come mucho de eso. El latinoamericano es un lector de periódicos que lee el periódico de atrás hacia adelante, porque le interesa primero el suceso
lo que pasó, si mataron a fulanito, qué pasó, si hubo una redada o si hubo, no sé, si hubo un secuestro, o si hubo un ataque a un blindado, etcétera. El latinoamericano es muy de eso. Y yo creo que no fue que de la noche a la mañana se hizo así, es una construcción social, ¿no? Donde los medios obviamente tienen un papel central. Entonces, en la medida que los medios juegan su rol educativo, ayudan a preservar esa conciencia de que no importa qué nacionalidad tiene el delincuente, si es delincuente tiene que pasar por el filtro de la ley como tenemos que pasar todos. Y todos tenemos que ser sometidos por la misma vara de la ley. Me parece que hay medios que se cuelgan mucho de eso, pero además hay mucha influencia en las redes que se cuelga de eso, ¿no? De ese odio xenofóbico, de esa movida. Hay gente que incluso no piensa así, pero se sube en esa ola para generar más likes, para generar más seguidores. Y no, incluso... ¿Cuál es tu sensación? O sea, lo escuchas y de cierta manera lo escuchas tanto que caminas por la calle y escuchas que alguien habla de tal manera y te asustas. O sea, entonces es como que de cierta manera lo repiten y tú lo escuchas tanto que dices, bueno, pero por algo será, ¿no? Entonces, ese tema de estereotipos se está propagando a lo largo de la región. Y bueno, Perú, como comentábamos, el segundo país receptor de la migración venezolana, es una constante que se ve, sobre todo en este último tiempo, ¿no? Y sobre todo en la crisis sanitaria, que eso es pocas otro cosas movilizan más que el miedo. Y en ese sentido, mucha gente interesados, otros no interesados, pero que lo hacen por defecto, se suben a esa ola de generar esa crispación social, de exacerbar cosas que tal vez no necesariamente sean así. Es decir, yo también he visto muchas noticias de venezolanos que capaz cayeron presos y que cuando se investigó bien resulta que esa persona no estaba ni por asomo vinculada a esa situación, pero que terminó, bueno, su nombre manchado después que salió en todos los noticieros, después que salió en todos los periódicos, vinculado a un robo o a un crimen, después cómo esa persona levanta cabeza socialmente, digo, ¿no? Es muy difícil porque además en las redes sociales todos somos jueces permanentemente. Ves a una persona que medio camina de lado y ya dices, no, porque a fulanito le pasó tal cosa. Todos somos, no solo jueces, somos diagnosticadores, todos somos... expertos en temas, opinólogos profesionales. Claro, la pandemia nos convirtió en científicos y entonces cuando queremos hablar de migración, todos somos expertos en migración y todos, pero ¿por qué en la frontera deberían hacer tal cosa, deberían hacer lo otro? Yo creo que un poquito de educación nos vendría a todos bien. También creo que el rol de los medios ahí juega un papel central. Los medios tienen que educar, no solo es comercializar con la noticia y con la información. Hay que presentarlo de una forma en que la gente entienda y pueda sacar conclusiones. Los titulares a veces a la primera generan muchísimos likes y es un excelente negocio, pero también es un terrible negocio para la sociedad. Es decir, es un excelente negocio para quien promociona eso, sea un medio de comunicación, sea un influencer, sea un bot, lo que sea, y es un terrible negocio para la sociedad que empobrece su conciencia creyendo esos estigmas. No te digo que no haya venezolanos metidos en problemas, en crímenes, etcétera. Lo he visto, la noticia, uno sigue lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Colombia. Sobre todo donde hay más migración, hay más chance de que pasen estas cosas, por razones obvias, ¿no? No es lo mismo, no es lo mismo digamos, la tasa delictiva que pueda estar asociada a migrantes venezolanos en Uruguay, donde somos poco más de 20.000, a la tasa delictiva a la que pueda estar asociados ciudadanos venezolanos en Colombia de 2 millones, ¿no? Ni por asomo se puede parecer. No es que no somos todos corderos de Dios. Es decir, es claro que el delito está en todos lados. El delito no conoce diferencia de nacionalidades. Bien, y lo otro que tú decías sobre qué podemos hacer, yo creo que la sociedad gana mucho si todos ayudamos a que esa gente se integre lo más rápido posible. Es decir, cuando nosotros vemos gente en la calle, migrantes en la calle con un cartel, quiero trabajar, no te estoy pidiendo plata, quiero hacer algo, me vine de mi país sin digamos, sin dinero, estoy en una situación terrible, etcétera. Bueno, primero que todo tratar de escuchar, ¿no? Hay que generar un poco de empatía. Yo creo que eso nos hace más humanos a todos. Habrá historias que escuchemos muy probablemente que sean bastante conmovedoras. Nunca falta quien capaz nos mienta, es como todo en la vida, que nos cuenten una historieta de que les pasó tal cosa y que hicieron y en realidad fue todo mentira. Bueno, esas cosas pasan, ¿qué quieres que te diga?
doy fe que no es la mayoría, la gran mayoría de la población migrante venezolana es gente que trabaja, gente buena, gente que, como tú dices, muchos de ellos se destacan rápido en sus trabajos por una razón muy obvia. En Venezuela se desmanteló toda la capa gerencial, profesional, académica, toda esa gente se fue del país. Gente súper calificada, años de investigación, de trabajo, de expertise, de profesionalizarse en sus empresas, en sus lugares. Y esa gente llega a un lugar, a un país nuevo, y en ese país se dan cuenta de sus capacidades y bueno, lo ascienden. Tiene sentido que suceda. Si el país, justamente si Venezuela se quedó sin ese potencial. La fuga de cerebro es algo que, bueno, costará varias generaciones en recuperarse. Entonces, primero que todo, empatía. Segundo, ver en qué se puede colaborar. Hay organizaciones de venezolanos, ONG y fundaciones sin fines de lucro en todos lados. En Perú sé que hay un montón. Además, si no se conoce, uno puede participar o puede investigar un poquito en los portales de la Organización Internacional de Migraciones y de la Agencia para los Refugiados de la ONU, ACNUR, que son, digamos, instituciones independientes, organismos internacionales donde uno consigue todo el tipo de información objetiva y ahí uno se puede guiar. Bueno, no sé, si vas a cambiar alguna cosa en tu casa, un mueble, una cama, un colchón, etcétera, probablemente hay algún migrante, no solo venezolano, sino de cualquier nacionalidad, que lo pueda estar necesitando. Ahí tienes toda la información. Con Google estamos a un clic de distancia. Entonces yo creo que el que la gente quiera ayudar depende fundamentalmente de la voluntad de uno. Perfecto, excelente. Entonces hemos enmarcado estas respuestas para poder también explicarlas. No en vano nos hemos quedado tanto tiempo aquí conversando y no nos queda mucho tiempo. Tenemos la sección de preguntas del público y tenemos una dinámica final que tenemos acá en el tecito que probablemente te vaya a gustar. Pero vamos primero con las preguntas. Voy a mostrarlas en pantalla. A ver, Karen nos pregunta, buenas tardes. ¿Las semejanzas culturales con Venezuela tienen algo que ver en cuanto a la elección del destino del migrante o solo se busca una salida rápida? En el caso del Perú, una salida rápida. Por la ruta andina que hacen los venezolanos, es muy, bueno, capaz soy un poco odioso con esto, pero sí, es muy fácil para las personas. Uno dirá, bueno, no es muy fácil para un caminante, claramente no es muy fácil, pero digamos, generalizando, es mucho más fácil ir a Perú, donde puedes ir en autobús, y puedes estar en algunos días allá, y es mucho más fácil además conocer personas o tener algún contacto que ir quizás, no sé, a Europa o a Asia, ¿no? Entonces la cercanía tiene mucho que ver. Y en el Perú, creo yo, el que se haya explotado tanto la migración depende a, digamos, la revinculación familiar, la reunificación familiar, es decir, yo migré hace 6 años, pero después me traje a mi mamá, y después me traje a mi papá, y me traje a mis hermanos, y entonces mi hermano al tiempo se trajo a la novia, y la novia se trajo a su mamá y a su papá, y así sucesivamente. Entonces cuando te das cuenta somos un montón. ¿Qué es lo que sucede generalmente con las migraciones? Eso no es un modelo venezolano, eso es más viejo que bueno. Entonces, me parece que con el Perú, con Ecuador, no así con Colombia hay una historia de hermandad mucho más larga, pero fundamentalmente con los países andinos lo que pasa es un tema de cercanía. No es porque, me gusta la salsa de ají amarillo, me voy corriendo para Lima. Digamos que parte más de eso. Perfecto, entonces tema de cercanía. Y vamos con la siguiente pregunta de Isaac. Respecto al gobierno mexicano sobre frenar la llegada de migrantes venezolanos, ¿por qué cree que se ponen tantas barreras para evitar la migración? Saludos. Bueno, en el caso de México, saludos, muchas gracias. En el caso de México, paradójicamente, siendo Andrés Manuel López Obrador un gobierno, el representante o el líder de un gobierno de izquierda, pudo transar esto muy bien con Donald Trump, digamos un tipo de derecha dura, pudo transar esta suerte de cerco migratorio en México, en principio para los centroamericanos y que ahora últimamente ha sido mucho más noticia para los venezolanos, la lamentable historia de una niña que falleció, si no me equivoco, en el Río Grande. Fue una historia desgarradora porque en mi caso que soy padre me pongo digamos, me pongo a pensar en esa familia, una situación sumamente terrible, porque ¿qué puede estar viviendo una persona para someterse a tal calvario, ¿no? Cruzar la frontera caminando, un río, etcétera. Imagínense la vida que está teniendo esa gente para
para someterse a eso. La gente cree que a veces que el migrante que va caminando lo hace por deporte, no sé, porque de repente somos 8 millones de atletas que salimos caminando el país. No, no es así. Es gente que está viviendo un calvario interno muy, muy intenso. Y bueno, México en ese sentido ha seguido esa línea de limitación de la migración, fundamentalmente para no ser, o para dejar de ser, o para disminuir digamos, su naturaleza de trampolín hacia Estados Unidos, porque México además, ellos tienen un tema migratorio muy fuerte con Estados Unidos y ahora son, ahora son más que nunca, la gran plataforma para la migración centroamericana y para la migración venezolana. Entonces, naturalmente, tienen que endurecer los controles para frenar eso, que les genera un problema importante a ellos. Y los acuerdos migratorios que han hecho con los Estados Unidos, fundamentalmente con Trump, ahora con Biden, bueno, la cosa tampoco es muy promisoria, han ido en ese, digamos, por ese lado, ¿no? Y la nueva visa, apunta en esa dirección, a desestimular la migración hacia allá. Perfecto. Ya no nos queda mucho tiempo, así que, bueno, las preguntitas, de todas maneras, siempre le van a poder escribir en la plataforma del Tecito o pueden entrar al perfil de Ángel y nos quedan 5 minutos para que después se pueda guardar esta entrevista en nuestro perfil. Ángel, vamos a hacer una pequeña dinámica que nosotros solíamos hacer siempre con nuestros entrevistados, que es el ping-pong de preguntas y respuestas. Yo te doy una palabra o una frase y tú me dices lo primero que venga a tu mente. Por ejemplo, si yo te digo comida peruana favorita, ¿tú qué me dices? El arroz chaufa. Ya. Político que admires. Perdón, no te escuché lo último. ¿Dijiste político? Político que admires. Peruano. Peruano, latinoamericano, que tú admires. Qué pregunta, ¿no? Político latinoamericano, yo principalmente En una palabra. Bueno, Rómulo Betancourt. Y ya. Si yo te digo política peruana, ¿tú qué me dices? Política peruana. Bueno, tuve ahora, me van a matar por lo que voy a decir, pero tuve ahora en el Congreso peruano en noviembre y no me quedé con muchas ganas de admirar a mucha gente. Ya, entonces política peruana, la frase o la palabra es... Chan, chan, chan. No volver, ya, ok. La palabra para política peruana, ¿cómo lo definirías? ¿A qué me suena? A multifragmentación. Cuando escucho política peruana me viene a la cabeza eso, un parlamento así, como con millones de esteros. Perfecto. Ok. Si yo te digo Venezuela, ¿qué palabra viene a tu mente? Las cachapas. Ya. Organizaciones internacionales. Y la Organización Internacional para las Migraciones, creo que a la que más le debemos, de todo el entramado internacional, a la que más le debemos seguro a ella. Ya, perfecto. Y para terminar la entrevista, ¿té o café? Café, siempre. ¿Qué? Mate, No puede mate, ser. y mate. Mate. Todo menos té. Ya, perfecto. Listo, Ángel. Entonces, hemos terminado nuestra entrevista. Ha sido todo por hoy. Y antes de despedirnos, no sé si quieras dar un mensaje final. No, bueno, muchísimas gracias a ustedes. Espero que sigan con esta iniciativa tan necesaria, ¿no? Yo creo que el Perú es un país que tiene gente muy valiosa, además que un país impresionante, ¿no? Impresionante, en todo punto de vista, muy impresionante. La cultura de ustedes, ahora ando leyendo, por ahí lo tengo ahora, sobre el Inca Garcilaso de la Vega, que es algo que tenía súper pendiente hace tiempo, que ustedes lo tienen como textos escolares y nosotros no, un debe ahí de la educación venezolana, y bueno, me traje varios libros de allá. Aparte de la literatura, que es sumamente densa, la gastronomía de ustedes es buenísima, pero yo creo que sobre todo el gran desafío de Perú es tratar de alguna manera de imitar el éxito que ustedes han tenido con sus instituciones económicas y llevarlas a sus instituciones políticas. Es decir, el Perú tiene un banco central que es impresionante, pero tiene una política que es bastante complicada. Yo creo que ustedes mismos tienen un gran modelo a seguir y que además es digno de estudio. En ese sentido está muy bien y bueno, si eso sirve para seguir profundizando la reflexión sobre la democracia, buenísimo. Y al final, bueno, recomendar
si pueden descargar los libros, Florecer lejos de casa y Venezolanos en Uruguay, en la página web dialogopolitico.org. En mi perfil encuentran el link y ahí los pueden bajar de forma gratuita. Perfecto, entonces, de todas maneras vamos a colocar los links que nos mencionas. Por acá están mandando una cadena de té, ¿viste? Nos dijiste café y todo el mundo está comentando té. Así que bueno, esperamos tenerte de vuelta aquí en el Té Político. Ha sido un gusto. Les agradecemos también al público que nos acompañó hoy día por su interacción, por sus preguntas. Esperamos que les haya gustado. Muchas gracias, Ángel. Cuídate mucho y buenas tardes, noches con todos. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao.